Sofía nunca imaginó que su vida daría un giro tan drástico. Después de su divorcio, quedó completamente sola, solo acompañada por Max, su perro pastor alemán. Carlos, su exmarido, la había dejado sin miramientos, llevándose consigo los últimos vestigios de felicidad en su vida. El silencio en la casa se volvió ensordecedor, y la soledad la empujó a un estado de desesperación. Durante semanas, Sofía vivió en un aislamiento casi total, sin hablar con nadie más que con Max. Con el tiempo, su mente comenzó a elaborar ideas absurdas para salir de la situación financiera en la que se encontraba. Cada día se sentía más incapaz de manejar su vida, y el resentimiento hacia Carlos crecía. Fue entonces cuando algo increíblemente descabellado cruzó su mente. ¿Y si fingía estar embarazada? No sería el primer caso de alguien utilizando un embarazo para obtener beneficios, pero Sofía necesitaba algo más extravagante, algo que la hiciera intocable y evitara que las personas investigaran demasiado. Así nació en su mente la idea más extraña que jamás había tenido: fingir que Max, su perro, era el padre de su hijo. Sofía no podía dejar de pensar en la idea que había surgido en su cabeza. Fingir un embarazo era complicado, pero decir que Max era el padre del supuesto bebé, eso era lo más inusual que alguien podría imaginar. No sabía si reírse o llorar por la locura de su propio plan, pero cuanto más lo pensaba, más creía que podría funcionar. Sabía que la historia sería lo suficientemente absurda como para desconcertar a todos. ¿Quién se atrevería a investigar algo tan impensable? Si lograba mantener la mentira el tiempo suficiente, quizás podría obtener una compensación antes de que alguien la descubriera. Era un riesgo, pero en su desesperación estaba dispuesta a intentarlo. Sofía comenzó a preparar su mentira. Compró ropa suelta para simular un embarazo y comenzó a actuar como si realmente esperara un bebé. No dijo nada directamente a nadie sobre quién era el padre, pero insinuó de manera críptica que había una razón para su secretismo. La gente, naturalmente, empezó a hablar. Los rumores en el vecindario no tardaron en expandirse. Los vecinos comenzaron a notar cambios en Sofía. Ella lucía ropa holgada, hablaba menos con los demás y evitaba responder preguntas directas. Era evidente que algo estaba sucediendo, y las especulaciones crecieron rápidamente. Algunos pensaron que Sofía había tenido una relación secreta después de su divorcio, mientras que otros creían que simplemente estaba buscando atención tras haber sido abandonada. Sin embargo, la realidad era mucho más compleja y absurda de lo que cualquiera de ellos podía imaginar. Nadie sospechaba que la historia que Sofía estaba por contarles sería tan insólita. Max, el perro, seguía siendo una presencia constante en la vida de Sofía. Mientras ella tejía su elaborada mentira, él se mantenía a su lado, ajeno a todo el drama. Poco a poco, la atención que Sofía recibía comenzó a darle más confianza en su plan. Sin embargo, alguien del vecindario no estaba convencido. Marta, la mejor amiga de Sofía, era la única que no se dejaba llevar por los rumores. Algo no le cuadraba en la historia que Sofía intentaba vender. Sabía que su amiga había estado pasando por un mal momento tras el divorcio, pero la forma en que Sofía se comportaba últimamente era extraña. Aunque Sofía nunca había mencionado directamente quién era el padre de su supuesto bebé, las insinuaciones eran cada vez más raras. Marta decidió que debía hablar con Sofía para aclarar las cosas. Conociendo a su amiga, sospechaba que podría estar ocultando algo, pero nunca se imaginó lo que estaba por descubrir. Una tarde, Marta fue a visitar a Sofía inesperadamente. Al entrar a su casa, notó que la atmósfera estaba cargada de tensión. Sofía evitaba su mirada, y Max, que normalmente saludaba alegremente a los visitantes, estaba echado en un rincón, ajeno a todo. Marta sabía que algo no andaba bien y decidió investigar más a fondo. Durante la visita, Marta intentó hablar con Sofía de manera casual, pero sus respuestas eran evasivas. Finalmente,
decidió preguntar directamente sobre el embarazo. «¿Cómo te sientes? Debe ser difícil llevar esto sola», dijo Marta, intentando sondear a su amiga sin parecer demasiado inquisitiva. Sofía, visiblemente incómoda, trató de cambiar de tema, pero Marta insistió. «Podríamos ir juntas al médico la próxima vez. Sería bueno que no estuvieras sola en esto», sugirió. La reacción de Sofía fue inmediata. Su cara palideció y sus manos comenzaron a temblar ligeramente. «No, no es necesario. Estoy bien», respondió rápidamente. Marta sabía que algo no cuadraba. La forma en que Sofía evitaba cualquier conversación relacionada con su embarazo levantaba demasiadas sospechas. Decidida a llegar al fondo de todo, Marta comenzó a seguir de cerca los movimientos de su amiga, sabiendo que tarde o temprano descubriría la verdad. Tras su tensa visita, Marta no pudo quitarse de la cabeza la extraña actitud de Sofía. Algo dentro de ella le decía que su amiga estaba ocultando una mentira muy grande. Decidió que, si Sofía no iba a contarle la verdad, tendría que averiguarlo por su cuenta. Marta comenzó a seguir a Sofía discretamente, observando sus idas y venidas. En más de una ocasión, la vio entrar en lo que supuestamente era una cita médica, solo para descubrir que Sofía se detenía en un café cercano y permanecía allí durante horas. No había señales de que estuviera realmente asistiendo a las consultas prenatales que afirmaba tener. El comportamiento de Sofía resultaba cada vez más extraño. Marta no podía entender por qué su amiga mentía sobre algo tan serio. ¿Qué estaba pasando realmente? Sabía que debía esperar el momento adecuado para confrontarla de nuevo, pero cada vez estaba más segura de que la historia del embarazo era una farsa. Un día, Marta decidió visitar a Sofía sin previo aviso, esperando sorprenderla en medio de su mentira. Al llegar, notó que Sofía estaba paseando a Max por el vecindario. La extrañeza de la situación aumentó cuando vio que Sofía llevaba una barriga notoriamente abultada, pero se movía con demasiada facilidad para estar en los últimos meses de un embarazo. Marta decidió acercarse y entablar una conversación casual. «Sofía, qué bien te ves. ¿Cómo va todo con el bebé?», preguntó con una sonrisa que ocultaba sus verdaderas intenciones. Sofía, sin esperarla, se tensó visiblemente, pero intentó mantener la compostura. «Todo está bien», respondió, pero Marta no se dejó engañar. Mientras Sofía intentaba desviar el tema, algo en su barriga pareció desacomodarse. Marta, con una mirada aguda, notó que la barriga no parecía natural. Aunque no dijo nada en el momento, la sospecha en su mente se confirmó. Sofía estaba fingiendo. Después de su encuentro con Sofía, Marta no pudo dejar de pensar en lo que había visto. Sabía que su amiga estaba mintiendo, pero no entendía por qué. Decidió no hablar directamente con Sofía por el momento, pero el incidente la dejó con una determinación renovada de descubrir la verdad. No fue la única que notó algo extraño. Pablo, un vecino que también había visto a Sofía ese día, empezó a compartir sus propias sospechas. Pronto, la historia del embarazo falso comenzó a circular por el vecindario, y la gente empezó a hablar abiertamente sobre la posibilidad de que Sofía estuviera inventando todo. El rumor se extendió como la pólvora. Mientras más personas comenzaban a dudar, más difícil se hacía para Sofía mantener su farsa. Aunque trataba de seguir adelante como si nada, la tensión empezaba a pesar sobre ella, y el miedo a ser descubierta aumentaba con cada día que pasaba. Max, mientras tanto, seguía siendo su único apoyo incondicional, ajeno al caos que se avecinaba. Una mañana, Sofía recibió una visita inesperada. 2 oficiales de la policía local tocaron a su puerta, informándole que habían recibido varias denuncias sobre su supuesto embarazo. Al principio, Sofía intentó actuar como si no supiera de qué estaban hablando, pero los oficiales fueron claros. Necesitaban una confirmación médica de su embarazo para descartar cualquier fraude. Sofía sintió como el pánico se apoderaba de ella.
Sabía que no podía presentar ningún documento que probara su embarazo, pero también sabía que si se negaba, las cosas se pondrían peor. Con la presión creciendo, les pidió a los oficiales un tiempo para revisar los papeles. Después de la visita, Sofía se dio cuenta de que su mentira estaba al borde de ser descubierta. Tenía que tomar una decisión rápida. O confesaba la verdad, o trataba de mantener la farsa un poco más. Optó por lo segundo, pero sabía que su tiempo estaba corriendo. Los rumores eran demasiado fuertes y las dudas estaban cada vez más cerca de desmantelar su engaño. Días después de la visita de la policía, Sofía se encontraba en su punto de quiebre. No podía seguir sosteniendo la mentira por más tiempo. Marta, su amiga, no tardó en volver a visitarla, esta vez más decidida que nunca a obtener la verdad. «Sofía, ya no puedes seguir con esto», le dijo Marta al entrar en la casa. «Sé que no estás embarazada. Lo vi, no tiene sentido seguir mintiendo». Sofía, exhausta de la tensión acumulada, rompió en llanto. Sabía que no había salida. «Lo inventé todo», confesó entre lágrimas. «No hay ningún bebé. Todo fue una mentira. No sabía qué más hacer. Estoy sola, sin dinero, y pensé que esto me ayudaría, aunque fuera un poco». Marta la miró con una mezcla de compasión y decepción, comprendiendo el dolor que había llevado a su amiga a ese punto. A pesar de la confesión, Marta sabía que las consecuencias serían graves. Sofía había involucrado a muchas personas con su mentira, y no sería fácil lidiar con lo que estaba por venir. La confesión de Sofía ante Marta fue solo el comienzo de las consecuencias. Marta, aunque compasiva, sabía que la situación no podía mantenerse en secreto. Al poco tiempo, la noticia del falso embarazo llegó a oídos de las autoridades locales. Los oficiales que habían visitado a Sofía antes volvieron, esta vez con la intención de abrir una investigación formal. Sofía fue citada para responder a preguntas sobre su engaño. No solo había mentido a sus amigos y vecinos, sino que también había intentado obtener beneficios económicos bajo una historia falsa. Las acusaciones de fraude eran graves. Aunque la idea de involucrar a Max en su farsa había sido un intento desesperado por hacer la mentira más extravagante, el plan ahora parecía más absurdo y peligroso. Durante la audiencia, Sofía admitió todo. Contó cómo la desesperación la había llevado a inventar una historia tan increíble, esperando que nadie la investigara por miedo al escándalo. Sin embargo, el juez no mostró mucha simpatía. Sofía recibió una multa considerable por intento de fraude, y aunque evitó la cárcel, tendría que cumplir horas de trabajo comunitario como parte de su sentencia. El juicio no solo afectó a Sofía legalmente, su reputación en el vecindario quedó completamente destruida. Todos los vecinos que alguna vez sintieron simpatía por su situación, ahora la veían con desconfianza. Los rumores que habían comenzado como curiosidad se convirtieron en una historia de advertencia sobre hasta dónde podía llegar la desesperación de una persona. Cada vez que Sofía salía a pasear con Max, podía sentir las miradas de desaprobación de sus vecinos. Algunos incluso cruzaban la calle para evitar hablar con ella. La soledad que había intentado combatir con su absurda mentira ahora era más intensa que nunca. Max seguía siendo su única compañía, su único amigo fiel. Sofía, aunque avergonzada, entendía por qué la gente la rechazaba. Sabía que había traicionado su confianza y no esperaba que la situación cambiara de un día para otro. Pero aún así, la herida que sentía era profunda. El peso de sus acciones la seguía a todas partes, recordándole lo que había hecho y las repercusiones que había desatado. Mientras Sofía lidiaba con las consecuencias de su mentira, Carlos, su exmarido, no permaneció ajeno a lo que estaba ocurriendo. Había oído los rumores, pero nunca se había involucrado en la vida de Sofía desde el divorcio. Sin embargo, la noticia del escándalo del falso embarazo llegó a sus oídos y, sorprendentemente, decidió ponerse en contacto con ella. Carlos no lo hacía por compasión, sino más bien por curiosidad.
Quería entender cómo su exesposa había caído tan bajo. Llamó a Sofía una tarde, y aunque la conversación fue breve, el impacto que tuvo en ella fue significativo. Carlos no expresó ninguna emoción. No hubo consuelo ni palabras de comprensión. Simplemente dijo: «Espero que encuentres una forma de arreglar tu vida». Las palabras de Carlos resonaron en Sofía. Sabía que ya no tenía nada que ver con él, pero el recordatorio de que había perdido todo, su matrimonio, su reputación y casi su propia dignidad, la golpeó duramente. La llamada fue un catalizador para que comenzara a reevaluar cómo enfrentaría los próximos pasos en su vida. A medida que pasaban los meses, Sofía se fue aislando aún más del mundo exterior. Sabía que cualquier intento de reconectar con los vecinos o con su círculo de amigos sería inútil. La vergüenza y el rechazo la llevaron a cortar la mayoría de los lazos que alguna vez tuvo. Max seguía siendo su única compañía, su refugio en los días más oscuros. Pasear con él por el parque se convirtió en su única actividad diaria fuera de casa. Cada vez que veía a alguien que la reconocía, sentía el peso de su mirada. Sabía que el vecindario nunca la perdonaría completamente, y eso la dejaba atrapada en una burbuja de soledad. Sin embargo, el tiempo que pasaba sola también la obligó a reflexionar sobre sus errores. Se dio cuenta de que, aunque había actuado impulsada por la desesperación, había cruzado una línea que jamás debió haber cruzado. Fingir un embarazo, involucrar a Max y jugar con la confianza de quienes la rodeaban eran cosas de las que tendría que aprender, aunque fuera de la manera más dura posible. Como parte de su sentencia, Sofía fue obligada a asistir a sesiones de terapia psicológica. Al principio era reacia a ir. No creía que hablar con un extraño sobre sus problemas fuera a cambiar nada, pero después de unas cuantas sesiones, comenzó a ver las cosas de manera diferente. La terapeuta, una mujer comprensiva pero firme, ayudó a Sofía a explorar el origen de sus sentimientos de desesperación. Con el tiempo, Sofía se dio cuenta de que su mentira no era solo un intento de obtener dinero, sino también una manifestación de su profunda soledad y miedo al abandono. Perder a Carlos la había desestabilizado emocionalmente más de lo que quería admitir. Poco a poco, la terapia le permitió empezar a reconstruir su autoestima. No fue un proceso rápido ni sencillo, pero Sofía empezó a entender que para superar su pasado, primero tendría que enfrentarlo. No podía seguir huyendo de sus errores, sino aprender a aceptarlos y a vivir con las consecuencias de sus acciones. Parte de su condena incluía realizar trabajos comunitarios en el vecindario. Esto fue particularmente difícil para Sofía, ya que la mayoría de las personas que la veían en la comunidad sabían de su escándalo. Sin embargo, decidió enfrentarlo con la mayor dignidad posible. Su asignación fue ayudar en un refugio de animales, lo que, irónicamente, resultó ser una bendición. Aunque la tarea era difícil, le permitió conectarse con algo que le traía consuelo: los animales. Cada día ayudaba a cuidar perros y gatos abandonados, lo que le recordaba el amor incondicional que siempre había recibido de Max. El trabajo comunitario también le enseñó una lección importante sobre la responsabilidad y la empatía. Ver a los animales maltratados y abandonados le mostró que todos cometemos errores, pero también que siempre existe la oportunidad de redimirnos. Sofía comenzó a encontrar algo de paz en esa rutina diaria, alejándose del caos de su pasado. Un día, mientras trabajaba en el refugio de animales, uno de los voluntarios habituales se le acercó. Se trataba de Ana, una mujer mayor que había estado observando a Sofía durante sus semanas en el refugio. Ana había oído hablar del escándalo, pero decidió no juzgarla por su pasado. En su lugar, le ofreció una oportunidad. «Estamos buscando a alguien que pueda cuidar a los animales durante los fines de semana», dijo Ana. «He visto cómo trabajas con ellos, y creo que podrías ser la persona adecuada. No es mucho, pero te pagaría por tu tiempo». Sofía no esperaba esa oferta. En un principio, dudó en aceptar,
temiendo que su pasado pudiera influir en cualquier relación laboral. Sin embargo, Ana parecía genuinamente interesada en ayudarla, y después de pensarlo, Sofía aceptó la oferta. Esta pequeña oportunidad le brindó algo que no había tenido en mucho tiempo: un sentido de propósito y la posibilidad de empezar a reconstruir su vida. Con el tiempo, el trabajo en el refugio y las sesiones de terapia comenzaron a darle a Sofía una nueva perspectiva. Aunque seguía lidiando con las consecuencias de sus acciones, por primera vez en mucho tiempo sentía que estaba avanzando, en lugar de retroceder. El apoyo de Ana en el refugio se convirtió en un pequeño ancla de estabilidad. Max, su fiel compañero, seguía a su lado, y con el tiempo, Sofía comenzó a recuperar algo de la confianza que había perdido. Aunque todavía era rechazada por muchos en el vecindario, el refugio de animales y el trabajo que hacía allí le dieron una nueva razón para salir de la cama cada mañana. El proceso de reconstruir su vida fue lento y doloroso, pero Sofía entendió que no podía cambiar el pasado. Todo lo que podía hacer era aprender de él y tomar decisiones más sabias en el futuro. Poco a poco, comenzó a aceptar que la redención no llegaría de inmediato, pero eso no significaba que no fuera posible. Con el tiempo, Sofía empezó a entender que, para poder seguir adelante, necesitaba reconciliarse con su pasado. Sabía que nunca podría borrar lo que había hecho, pero también comprendió que aferrarse a la culpa y la vergüenza solo la mantendría atrapada en su antigua vida. Un día, decidió escribir cartas a las personas a las que había herido con su mentira. No esperaba que la perdonaran, pero quería disculparse sinceramente por sus acciones. Envió una carta a Carlos, otra a Marta, e incluso escribió una carta para el vecindario, sabiendo que la mayoría probablemente no la leería. El simple acto de escribir estas cartas la ayudó a liberarse de parte del peso que había estado cargando. Aunque no recibió respuestas inmediatas, el hecho de haber tomado la responsabilidad de sus actos le dio una nueva sensación de libertad. A pesar de todo lo que había vivido, Sofía finalmente encontró una luz al final del túnel. Aunque no todos la perdonaron, y aunque el camino hacia la redención fue largo, comenzó a darse cuenta de que podía tener una segunda oportunidad. El trabajo en el refugio continuó siendo una parte importante de su vida, y con el tiempo consiguió una pequeña estabilidad económica. Max, su leal compañero, seguía siendo su constante, y gracias a él y a su esfuerzo por cambiar, Sofía empezó a creer nuevamente en la posibilidad de la felicidad. Había aprendido que, aunque las malas decisiones pueden tener graves consecuencias, también existe la oportunidad de redimirse. Sofía nunca podría olvidar su pasado, pero ya no se definía únicamente por él. Con cada día que pasaba, construía una nueva vida, una vida basada en la verdad, la responsabilidad y, sobre todo, la esperanza. Si te ha gustado el video, suscríbete a nuestro canal y compártelo con tus amigos y familiares. Hasta la próxima.